nombre es Yulexi Estefanía Viles Cuero. Vamos a hablar de la unidad 3, mercados de valores. Como primer tema tenemos inversionistas institucionales y fondos de inversión. Los inversionistas institucionales son entidades financieras, corporativas o jurídicas que invierten grandes sumas de dinero en diversos instrumentos financieros en nombre de sus clientes o para cumplir con este objetivo institucional. Estas entidades suelen gestionar fondos provenientes de terceros y participan activamente en un mercado financiero, como es el mercado de valores, bonos, acciones y otros instrumentos que favorecen al mercado. Entre los ejemplos más comunes de estos inversionistas institucionales se encuentran fondos de pensiones, compañías de seguro, bancos, fondos de inversión, cooperativas de ahorros y crédito y entre otras. Suelen tener un enfoque a largo plazo y buscan maximizar el rendimiento financiero de las inversiones para beneficiar a sus clientes, accionistas o miembros, según sea el caso. Le mencionaré varias características principales de los inversionistas financieros, como son volumen de inversión. Los inversionistas institucionales manejan grandes sumas de dinero en comparación con los inversionistas minoristas individuales. Como siguiente característica tenemos enfoque a largo plazo. Tiene un horizonte de inversión a largo plazo, ya que a menudo gestionan fondos de pensiones u otros activos financieros con objetivos a largo plazo. Diversificación. Suelen diversificar sus carteras de inversión para reducir riesgo. Pueden invertir en una amplia gama de activos financieros como acciones, bonos, bienes raíces y otros instrumentos. Profesionalización. Están formados por profesionales financieros y gestores de inversiones con experiencia en el mercado financiero. Estos profesionales toman decisiones de inversión basadas en análisis y estrategias sólidas. Regulación. Estos están sujetas a regulaciones y supervisiones por parte de entidades gubernamentales para garantizar la práctica financiera sólida y proteger los intereses de los inversores. Como siguiente punto tenemos tipos específicos de las inversiones institucionales. Son fondos de pensiones. Administran los fondos destinados a las pensiones de los empleados. Buscan generar rendimientos a largo plazo para asegurar la estabilidad financiera de los beneficiarios durante su jubilación. Compañías de seguros. Invierte la materia prima que reciben de los asegurados para generar ingresos y al mismo tiempo asegurar la capacidad de pago en casos de reclamaciones. Los bancos. Los bancos actúan como inversionistas institucionales cuando gestionan carteras de inversión en nombre del cliente, ofrecen servicios de gestión de activos o participan en actividades de inversión propias. Fondos de inversión. Son vehículos de inversión colectiva que agrupan el dinero de diversos inversionistas para invertir en una cartera diversificada de activos. Cooperativas de ahorros y créditos. Realizan intermediación financiera con el público. También pueden ser consideradas inversionistas institucionales porque gestionan los recursos de sus miembros para proporcionar servicios. Entre los tipos también se puede considerar lo que son sociedades administrativas de fondos y fideicomisos. Estas se especializan en la gestión y administración de fondos de inversión y de fideicomisos. Su función principal es administrar los activos de manera eficiente. Entidades gubernamentales. Algunas instituciones gubernamentales como fondos soberanos también pueden actuar como inversionistas institucionales. Corporaciones de garantías y retrogarantía.
Brindan garantía y retrogarantías para facilitar el acceso financiero y reducir los riesgos asociados con ciertos proyectos o transacciones. Fondo de cobertura. Son fondos de inversión privados que buscan generar rendimientos mediante estrategias más flexibles, como es el apalancamiento y las ventas en corto. A menudo están abiertos solo a inversiones acreditados. Inversionistas institucionales internacionales. Incluye fondos de pensiones, fondos soberanos y otras entidades de inversión de otros países que participan en los mercados financieros locales. En esta diapositiva tenemos implicaciones en el campo contable. Entre ellos incluye los registros de transacciones, ya que los inversionistas institucionales deben llevar un registro detallado de todas las transacciones financieras que realicen, ya sea la compra o venta de valores, activos o cualquier otro instrumentos financieros. Valoración de activos. La valoración precisa de los activos en los que invierten es esencial. Esto puede incluir valoraciones periódicas de acciones, bonos u otros instrumentos, especialmente cuando se trata de inversiones a largo plazo. Presentación de estados financieros. Deben preparar estados financieros que reflejen con precisión la posición financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo. Divulgación de información. Existe la obligación de divulgar información relevante y significativa para los usuarios de los estados financieros, incluidos los inversionistas, reguladores y otros interesados. Esto puede incluir detalles sobre las inversiones realizadas, los riesgos asociados y las estrategias de inversiones. Para concluir, ¿qué son los fondos de inversiones? Se refiere al conjunto de recursos compartidos conformado por contribuciones de diversos inversionistas, ya sean personas naturales, jurídicas o asociaciones de empleados, debidamente reconocidos por la ley. Estos recursos se destinan a la inversión en valores, bienes y otros activos permitidos por la legislación. La administración de estos fondos recae en una compañía especializada en la gestión de fondos y de fideicomisos. A continuación, mi siguiente compañera. Soy la estudiante Liz Dayana Piloso Ferrín y les voy a hablar sobre el tema 2, los activos financieros, definición, características y las NIC. Los activos financieros son instrumentos que representan la propiedad de un derecho contractual sobre flujos de efectivo hacia un futuro. Pueden incluir acciones como bonos derivados, entre otros. En el Ecuador son aquellos instrumentos de inversión que permiten al inversor obtener una rentabilidad y se caracterizan por no tener un valor físico. También pueden ser emitidos por entidades económicas como empresas, comunidades autónomas y de gobierno. Algunos ejemplos de estos activos financieros pueden ser las acciones, depósitos bancarios, bonos de estado, pagarés empresariales, dinero en curso. Les voy a hablar de cada uno de ellos. Las acciones son partes de una empresa que representan la propiedad de dicha empresa al inversor. Depósitos bancarios son cuentas en una entidad bancaria en las que el inversor deposita dinero y obtiene interés. Bonos de estado son emisiones de deuda por parte del gobierno que ofrece a los inversores una rentabilidad y seguridad. Pagarés empresariales son instrumentos de crédito emitidos por una empresa a sus clientes a ofrecer un plazo de pago y una tasa de interés. Dinero en curso, cantidad de dinero que un inversor tiene disponible para invertir en un activo financiero. En el Ecuador, la Superintendencia de Compañía es quien regula y controla el mercado de valores mediante la Bolsa de Valores, brindando a los inversores la oportunidad de invertir en diferentes activos financieros y promoviendo el crecimiento económico del país. La función de los activos financieros. Su función principal es generar rendimiento y proporcionar liquidez. Las funciones pueden ser, tenemos como facilitadores de inversión,
que permiten a los inversores colocar su dinero en instrumentos que se espera que generen un rendimiento en el futuro. Esto facilita la inversión y la canalización de fondos hacia la empresa y proyectos. Diversificación de portafolios. Los inversores utilizan activos financieros para diversificar sus portafolios, es decir, distribuyendo el riesgo entre diferentes clases de activos. Esto ayuda a gestionar el riesgo y maximizar los rendimientos potenciales. Determinación de precio. Quiere decir que se refiere a la compra y venta de los activos financieros en el mercado de valores. La oferta y demanda en los mercados influye mucho en los valores de activos. Financiamiento empresarial. Las empresas emiten activos financieros como acciones y bonos para recaudar fondos. Los inversores que compran activos proporcionan el capital necesario para las operaciones, expansiones y proyectos. Descubrimiento de precio. Trata de que el mercado de valores actúa como un mecanismo para el descubrimiento de precios. Las transacciones entre compradores y vendedores reflejan la percepción del valor de los activos en el momento dado. Generación de liquidez. Los activos financieros, especialmente aquellos que cotizan en la bolsa de valores, ofrecen liquidez. Los inversores pueden comprar o vender estos activos fácilmente. No lo contribuye a la eficiencia y fluidez del mercado. Características de los activos financieros. Comparten varias características que los distinguen y definen su naturaleza en el ámbito económico y financiero, tales como la rentabilidad, que se refiere a que los activos financieros tienen un potencial de generar rendimiento, ya en forma de intereses, dividendos, ganancias de capital o cualquier otro beneficio financiero. Su liquidez facilita con que un activo puede convertirse en efectivo sin afectar significativamente su valor. Algunos activos financieros, como las acciones cotizadas en bolsa, tienden a ser más líquidos que otros. Riesgo. Los activos financieros están sujetos a riesgos de mercado, tales como riesgo crediticio, riesgo de tasas de interés, entre otros. La compensación por asumir estos riesgos generalmente se refleja en los rendimientos potenciales. Vencimiento. Algunos activos financieros tienen una fecha específica de vencimiento, como los bonos, que pagan el principal al vencimiento. Otros, como las acciones, no tienen un vencimiento definido. Derecho de propiedad o contrato. Representa ya sea los derechos de propiedad como acciones o derechos contractuales como bonos. En este caso, de las acciones, los inversores son dueños de una parte de la empresa. Valoración. Los activos financieros tienen un valor que se determina a través de métodos de valoración. Este valor puede cambiar en respuesta a factores de mercado, rendimientos esperados y condiciones económicas. Negociabilidad. Se enfoca en la mayoría de los activos financieros negociables en el mercado secundario. Los inversores pueden comprar y vender activos en función de la oferta y demanda en los mercados financieros. Divisibilidad. La forma de gestionar los activos financieros a menudo son visibles, lo que significa que se pueden comprar o vender en fracciones, facilitando la entrada y salida de inversores. Emisor y tenedor. Aquellos activos financieros que tienen un emisor que emite el activo y un tenedor que lo posee. Por ejemplo, en el caso de los bonos, la empresa es el emisor y los inversionistas son los tenedores. Clasificación. Los activos financieros se pueden clasificar en diferentes categorías según su naturaleza y características. Transparencia y divulgación. Este se refiere a que la mayoría de las inversiones financieras requieren que los emisores proporcionen información transparente y completa sobre la situación financiera y operativa, permitiendo a los inversores tomar decisiones informadas. Hola, mi nombre es Sara Belén Guaracato Abanda y les voy a hablar sobre los activos financieros y las NIFs. Las normas internacionales de información financiera han surgido como pilares fundamentales que impulsan la coherencia y la integridad de la información financiera a nivel mundial. La NIF 19 establece los principios para la información financiera sobre los activos financieros y pasivos
financieros de forma que presenten información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros, para la evaluación de los importes, calendarios e incertidumbre de los flujos de efectivos futuros de la entidad. La clasificación de los activos financieros. También lo conocemos como la liquidez del activo y las características legales que describen la forma de la relación subyacente entre el acreedor y el deudor. La liquidez del activo. El concepto de liquidez incorpora otras características más específicas como la negociabilidad, la transferibilidad, la comerciabilidad o la convertibilidad. Las características legales desempeñan una importante función para determinar las categorías, aunque no se identifican por separado. Medición inicial y subsecuente. La NIF 9 se medirá un activo financiero al coste amortizado cuando los activos financieros se originen por la venta o prestación de servicios por operaciones comerciales de la empresa. Según la NIF 19, medirá un activo financiero al coste amortizado cuando los activos financieros se originen por la venta o prestación de servicios por operaciones comerciales de la empresa, cuentas, deudores, clientes exigidos. Tenemos la pérdida del crédito esperada. El modelo de pérdidas crediticias esperadas de la NIF 9 se utiliza para medir el deterioro de los instrumentos financieros de las entidades, por ejemplo, las cuentas por cobrar comerciales, contratos de arrendamiento, activos contractuales. Este modelo supone que los instrumentos traen implícita una probabilidad de no pago. Por eso, la pérdida por deterioro debe reconocerse desde el momento de la contabilización inicial. Basado en la medición de la pérdida de crédito esperada en 4 componentes, que es la probabilidad de no pago, exposición ante el no pago, pérdida dada el no pago y la tasa de descuento. Tenemos la reclasificación. Cuando una entidad cambie su modelo de negocio por la gestión de los activos financieros, reclasificará todos los activos financieros afectados. Por ejemplo, la medición de costo amortizado al valor razonable con cambios en resultados. En la categoría de medición de valor razonable con cambios en resultados al costo amortizado. La medición de costos amortizado a la del valor razonable con cambios en otro resultado integral. La medición de valor razonable con cambios en otro resultado integral a la del costo amortizado. La medición de valor razonable que cambios en resultados a la del valor razonable con cambios en otro resultado integral. La medición de valor razonable con cambios en otro resultado integral a la de valor razonable con cambios en resultados. Tenemos la contabilización de intereses y costos relacionados. La NIF 9 aborda la contabilización de intereses y costos relacionados con la actividad financiera. Estos incluyen el reconocimiento de los ingresos por intereses. Para la contabilización de los intereses y costos relacionados de los activos financieros, generalmente se registran los intereses devengados como ingresos y los costos financieros como gastos en los estados financieros. El impacto económico, la influencia en la economía. Permite al inversor generar ingresos al emisor del activo financiarse. A cambio de este préstamo de dinero, el inversor recibirá una recompensa reconocida como rentabilidad. Las 3 características basadas de cualquier activo financiero son la rentabilidad, el riesgo y la liquidez.
canalización de fondos. Estos activos financieros incluyen acciones, bonos, instrumentos de mercados monetarios, entre otros, que proporcionan a los inversionistas la oportunidad de obtener rendimiento a cambio de su inversión. La eficiencia en la canalización de fondos a través de los activos financieros es crucial para el funcionamiento saludable de los mercados financieros. Mi tema es tema 3, clasificación de los activos financieros. Objetivos. Es el que comprende todas clasificaciones, todas evaluaciones que llegan a ser precisas en los activos financieros. Esto es nos ayuda mediante un análisis de un material didáctico que se ha presentado y desarrollado de todas las actividades que se han obtenido mediante los profesionales contables. Y ahí así se llegan a tomar decisiones financieras que sean confiables y reales. También nuestros activos financieros se clasifican en activos financieros de rentas fijas y activos financieros de rentas variables. Activos financieros de rentas fijas son aquellos activos que prometen pagos de intereses fijos. Los activos financieros de rentas variables, a diferencia, son los activos que no ofrecen una rentabilidad fija y preestabilizada, quiere decir que no se podría ganar en un tiempo determinado. Por ejemplo, en los activos fijos versus los activos variables, por ejemplo, algunos ejemplos son las acciones, los fondos de inversiones, las divisas, que estos nos pueden ayudar a ver una rentabilidad fija y variable. Por ejemplo, ahí podemos ver los niveles de riesgo, los niveles de impacto, el vencimiento y la rentabilidad de dichos activos. Por ejemplo, también ahí podemos ver en los análisis fundamentales, en las rentas variables, los tiempos, sus asociaciones, sus variaciones, sus puntos. También podemos ver lo que son los efectos de inflación, lo que a veces afecta y lo que es favorable para las acciones. Ya. En los activos financieros, en una empresa, son un instrumento y valores que sean representados para un derecho de una propiedad. Por ejemplo, las deudas de la empresa. Los efectos y equivalentes de los efectivos. Estos son representantes de los activos líquidos, el dinero en efectivo y como cuentas bancarias, los valores de mercado monetario. Los depósitos bancarios. Estos en cambio son los que representan los montos que son a depositar en las cuentas bancarias. Y estos llegan a su vez a generar dichos intereses. Cuentas por cobrar. Estos son los montos para los clientes que aún deben en una empresa, por ejemplo, que ellos hayan para un servicio que ellos hayan vendido para un crédito. Las inversiones a corto plazo. Estos en cambio son representantes de unos valores que son negociables para la empresa, que son como por ejemplo las acciones, los bonos. Y estos a su vez son de un plazo también corto. Valores negociables. En cambio, estos son las inversiones y acciones y bonos que representan al comprar y vender en los mercados financieros. También podemos ver en esto préstamos y pagos pendientes. Estos son, a su vez, son montos que son representados en otras entidades o terceros, aún así no se hayan pagado. Ya. El derivado financiero. Estos en cambio se representan por contratos financieros cuyo valor se derivan por precios de un activo subyacente. Ya. Participaciones en
subsidiarias y afiliadas. Estas son, a su vez, son inversiones de una empresa que participan en una significativa subsidiarias o afiliadas. Por ejemplo, en una empresa se tienen que generar tres ejemplos, por ejemplo, el balance general, tales como sean los activos, los pasivos, los patrimonios, el valor neto, y cada uno llega a su vez a representar la liquidez financiera de una empresa. Y esto ayuda a ver los indicadores de liquidez. Tenemos indicadores de liquidez. Tenemos activo corriente y pasivo corriente. Superior a 1, por lo general, se considera que una razón circulante superior a 1 indica una capacidad adecuada para cubrir las obligaciones a corto plazo. Cuanto mayor sea el número, mejor, ya que se sugiere que la empresa tiene más activo circulante que pasivo circulante. Igual a 1, una razón circulante indica que una empresa tiene activo circulante equivalente a su pasivo circulante. Aunque esto puede ser aceptable, se prefiere que una cifra ligeramente superior para proporcionar una mayor desigualdad. Inferior a 1, una razón circulante inferior a 1 sugiere que la empresa podría tener una dificultad para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Empresa A muestra una liquidez positiva con ratios superiores a 1, indicando capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Empresa B posee una liquidez equilibrada con una razón circulante superior a 1. Aunque la razón rápida es baja, sigue indicando capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo. Empresa C representa liquidez financiera con ratios inferiores, sugiriendo dificultades para cubrir obligaciones inmediatas. Según las normas internacionales de información financiera, los activos financieros se clasifican en amortizado al costo, que se refiere a aquellos activos financieros que se mantienen para cobrar flujos de dinero contractuales y que generan intereses, por ejemplo, préstamos y cuentas por pagar. Valor razonable a través de un resultado. Refiere a aquellos activos financieros que se mantienen con el propósito de negociar al valor razonable. En cambio, en el valor reconocido, el resultado, por ejemplo, inversiones e instrumentos financieros para negociar en mercados activos. Tenemos en indicadores de liquidez como activo corriente y pasivo corriente. Superior a 1, por lo general, se considera que una razón circulante superior a 1 indica una capacidad adecuada para cubrir las obligaciones a corto plazo. Cuanto mayor sea el número, mejor, ya que sugiere que la empresa tiene más activo circulante que pasivo circulante. Igual a 1. Una razón circulante a 1 indica que la empresa tiene activos circulantes equivalente a su pasivo circulante. Aunque esto pueda ser aceptable, se prefiere una cifra ligeramente superior para proporcionar un margen de seguridad. Inferior a 1. Una razón circulante inferior a 1 sugiere que la empresa podría tener dificultades para cubrir sus obligaciones a corto plazo. El valor razonable a través de otros resultados integrales. Activos financieros se mantienen para cobrar flujos de efectivo contractuales que se valoran a un valor razonable, con el cambio en el valor reconocido en otros resultados integrales, por ejemplo, tipos de inversiones e instrumentos de patrimonio. Mantenido hasta el vencimiento, se refiere a un activo financiero que no está derivado de pagos fijos o determinados.
y se mantienen hasta su vencimiento. Por ejemplo, los bonos emitidos que se mantienen hasta su vencimiento, que generan un flujo de efectivo fijo. Gracias. Soy la estudiante Liz Piloso y les voy a hablar sobre el tema 4, que es el valor de los activos financieros, los warrants o mercado de acciones. Los activos financieros representan instrumentos que tienen un valor monetario y pueden generar beneficios económicos para sus propietarios. Estos pueden clasificarse en diversas categorías como acciones, bonos, derivados de financiamiento, entre otros. El valor de un activo se determina mediante varios factores como la oferta y demanda, rendimiento y fluctuaciones de mercado, percepciones de mercado, dividendos e intereses. La oferta-demanda es el principio básico del mercado. Si hay una alta demanda por un activo y una oferta limitada, su valor tiende a aumentar. Rendimiento y fluctuaciones de mercado. Evalúan el rendimiento pasado y potencial de un activo. Además, las fluctuaciones del mercado pueden afectar su valor. Percepciones de mercado. Son expectativas de los inversores sobre el futuro. También influyen en el valor de los activos. Dividendos e intereses. Esto afecta a las acciones y bonos respectivamente. Los flujos de ingresos asociados contribuyen a su valoración. Hablaremos sobre los warrants o mercados de acciones. Los warrants son acciones financieras que otorgan a su titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado antes o en la fecha de vencimiento. Se negocian en el mercado de acciones, que es una parte vital entre los mercados financieros. Como características tenemos valor intrínseco y valor temporal. Ambos son el precio de un warrant, que se compone de su valor intrínseco y su valor temporal. Puede ser la posibilidad de que el precio cambie antes del vencimiento. Otra característica sería la volatilidad del mercado. Esto afecta significativamente en el valor de las acciones. Mayor volatilidad puede aumentar el valor de las acciones. Precio de ejercicio y fecha de vencimiento. El precio al cual se puede comprar o vender el activo subyacente o la fecha límite para ejercer la opción de los factores cruciales.